Bienvenidos a otra entrega de Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. Antes de continuar, recuerden, oigan bien, recuerden darle like, compartir y activar la campanita para que los mensajes y los videos le lleguen de manera automática. Esto es Legalmente. En el día de hoy le traemos un tema que despierta las pasiones. Lamentablemente es un tema que afecta de manera directa la esencia misma de la dominicanidad. Y digo esto porque pretenden discutir, o sea, pretenden poner en duda lo que ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 168-13 estableció, donde se indica quién es dominicano y quién no. Y nos referimos a la situación, a la trifurca que tuvo la exdiputada Guadalupe Valdés con los agentes migratorios. Vamos a ver el video. Vamos a pasar directamente a cabina. Cabina, por favor, el video. Miren, ahí estamos viendo que dice la exdiputada Guadalupe Valdés que migración no se va a llevar a la persona en situación irregular, a la haitiana que no tiene la documentación requerida. Ahí podemos ver también cómo Guadalupe Valdés forcejea con los agentes de migración. Ella se interpone en el medio de los agentes de migración y la joven que va a ser deportada por falta de documentación legal. Y ella dice que no va a dejar que migración realice su trabajo. De igual modo vemos cómo ahí luego vemos primeramente que la joven que va a ser deportada está muy calmada. Fíjense eso, ella está muy calmada. Pero por el contrario, la exdiputada Guadalupe Valdés está totalmente alterada, en bata sale a la calle y dice que la lleven a ella. Y no solo que la lleven a ella, se traslada luego desde donde supuestamente es su vivienda al vehículo de control migratorio. Y allí también personaliza, o mejor dicho, escenifica una situación de enfrentamiento y de negativa a que los agentes migratorios realicen su labor. Bien, dicho esto, vamos a analizar, conforme establece la norma, sin juicios de valor y sin aspiraciones ni interpretaciones doctrinarias que sean de mi favor, de mi interés o de mi favorabilidad, sino qué dice la ley, qué dice la norma, qué dice la Constitución. Primeramente, vamos a establecer que luego de este bochornoso hecho, ella salió a decir por medio de una grabación personal, establecer que la joven es de origen, que es de los dominicanos de origen haitiano. Comenzando por ahí, hay un error, porque no existen dominicanos de origen haitiano, salvo tenga padre o madre con acta de nacimiento dominicana. ¿Por qué decimos esto? Porque si esa persona es una persona que tiene dos padres de origen haitiano y nació en República Dominicana, lo que le corresponde conforme a la Constitución haitiana es la nacionalidad haitiana. Y no solo eso, nuestra Constitución dominicana de igual modo exige que para otorgar la nacionalidad dominicana se requiere que uno o los dos padres sean dominicanos, no por el hecho de nacer en territorio dominicano. Entonces, dicho esto, comienza equivocada, comienza errada. Posterior a eso, pudimos o hacemos recuerdo de lo que ella dijo, palabras más, palabras menos, que esa joven nació en el 1993 o 94 y alega que cuando ocurrió su nacimiento, el régimen de nacionalidad que aplicaba en República Dominicana era el de jus solis. Pero con relación a eso, también debemos establecerle a la distinguida exdiputada que pudiera haber ocurrido esa situación, pero ya el Tribunal Constitucional
mediante la sentencia 168-13, la cual no solo forma parte de la Constitución misma, porque las decisiones del Tribunal Constitucional forman parte de la Constitución, sino que también es de ejecución inmediata. Dicho esto, las modificaciones constitucionales, así como las decisiones del Tribunal Constitucional, salvo el propio Tribunal Constitucional establezca el modo de aplicación, de entrada en vigencia o de ejecución de esa decisión, que no sea de manera instantánea, son de aplicación inmediata. Pero la sentencia 168-13 tiene la particularidad de que anuló una serie de actas de nacimiento o una serie de actas del Estado Civil que se encontraban viciadas de irregularidad, viciadas de ilegalidad y por consiguiente nunca dieron lugar a nacimiento de derechos. Dicho esto, también hay que establecer que esa joven a la cual defendía la distinguida exdiputada Guadalupe Valdés nunca fue dominicana, pero peor aún, en la actualidad tampoco, y digo que tampoco porque aparentemente, porque cuando le pidieron la documentación estableció que no tenía, tampoco tiene documentación en la actualidad de que sea dominicana, ni acta de nacimiento, ni ninguna documentación que le otorgue la nacionalidad dominicana. Por consiguiente, es de conocimiento, porque la distinguida diputada, por el simple hecho de haber sido legisladora, se le presume un conocimiento más elevado que el de la persona promedio, del conocimiento de la norma. Ella sabe que en esas circunstancias, a pesar de su deseo, no es dominicana. Pero entonces, vamos a permitirnos establecer a breve de resumen qué dice la sentencia 168-13, resumen de 3 líneas. Esta interpretación aplicó de forma retroactiva a todas las personas nacidas entre el 1929 y el 2010, retirando la nacionalidad dominicana a cientos de miles de personas de ascendencia haitiana. En tal sentido, a partir de ahí, de esa argumentación, establecen que las personas son apatridias. Y eso es falso, porque no tienen la nacionalidad dominicana por el simple hecho de nacer aquí, porque así lo establece nuestra Constitución, que es de aplicación inmediata. Y por el contrario, la Constitución haitiana dice que son haitianos toda persona de ascendencia haitiana. Entonces, lógicamente, es haitiana. Quieran o no ser, son haitianos. No sé por qué se niegan a recibir su nacionalidad de Haití, independientemente hayan ido o nunca hayan ido a Haití. Eso no tiene que ver, es la nacionalidad que le corresponde. Sobre este particular, dice la Constitución en el artículo 6, supremacía de la Constitución. Toda persona y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la Constitución, y en tal sentido se considera que nunca ha sido escrito, que nunca ha sido válida. Todo lo que sea contrario a la Constitución. Vamos ahora a verificar en qué delito incurre la distinguida ex legisladora, la señora Guadalupe Valdés, con el proceder que mostró en el video que tenemos aquí, que fue de conocimiento público. Miren, dice la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Dice, vamos a leer, artículo 1, vamos a leer brevemente. Para los fines de la presente ley se entenderá por A, trata de personas, la captación, el transporte, el traslado, aquí viene la parte que interesa, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el abuso de poder. Aquí viene donde también aplica situación de vulnerabilidad o a la concesión
oigan bien, situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga la autoridad sobre otra, con fines de, dice, explotación para que ejerza cualquier forma de explotación sexual, ahí no aplica. Pornografía no aplica. Servidumbre, ahí se aplica. Trabajos o servicios forzados, no son forzados, pero trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud. En tal sentido, vemos aquí que si volvemos a leer a modo de solamente la parte que considero que resulta de interés, dice, trata de personas, la acogida o la recepción de personas recurriendo a situaciones de vulnerabilidad o a la concesión de pagos para obtener el consentimiento de la persona que tenga autoridad sobre otra o con fines de servidumbre o trabajos. Aplica o se subsume la conducta vista porque, según lo que ella alega, la persona por la cual ella interviene era su empleada doméstica. Conforme la ley 137-03, se evidencia que es ilegal contratar personas sin la debida documentación de contratar ilegales, y toda persona que contrata ilegal, lamentablemente, incurre en el delito de trata de personas. Aquí lo vemos. Entonces usted me va a preguntar, pero ¿y si la víctima en este caso, o la empleada doméstica, está bien, es haitiana, o es china, o es venezolana, de donde sea, pero ella vino de manera voluntaria y ella me dice que se siente bien? ¿Hay delito de trata de personas? Sí, lamentablemente, conforme a lo que dice la ley, hay delito de trata de personas. Pero, ¿y si yo le estoy pagando? Sí, también, si le está pagando, hay trata de personas. Conforme a lo que dice el artículo 1, punto A, hay trata de personas. Entonces, dice el mismo artículo 1, ordinal F, dice, tráfico ilícito de migrantes. Vamos a leer. La facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país o al extranjero sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio. Dice ahí, entonces, que tráfico ilícito de migrantes será lo que acabamos de leer. Entonces, ahora vamos a leer otra vez la parte subrayada que considero que resulta aplicable, obviando la parte que yo considero que no resulta aplicable al caso que nos ocupa. Dice, la facilitación de la entrada, de una persona en el país o en el extranjero, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el fin de obtener un beneficio, aquí dice financiero, pero no es financiero, u otro beneficio. Aquí se aplica la palabra u otro beneficio. ¿Por qué decimos que aplica la palabra u otro beneficio? Porque el beneficio de esa señora es recibir a una empleada ilegal para normalmente o pagarle por debajo de lo que corresponde o para que le sirva sin pagar la seguridad social, sin pagar, o no solo sin pagar la seguridad social, para beneficiarse hasta del factor emocional de que te estoy ayudando y por eso tú me tienes que cumplir. Esto lo digo a modo general. Entonces, el beneficio que recibe una persona que contrata un ilegal inmigrante es el de no pagar la seguridad social, como dijimos, no pagar impuestos, no verse obligado a tener que luego liquidar a esa persona, porque al no registrarla en el sistema de seguridad social, no tiene la obligación de más que de pagarle el salario en efectivo. Y de igual modo, recibe el afecto emocional de que como te estoy ayudando, te estoy dando protección, soy tu protector, tú me debes. Eso hace que también se configure el delito de tráfico de inmigrantes. Entonces, el artículo 2, ya estamos terminando, no se me desesperen. Se considera pasible del delito de tráfico ilícito de inmigrantes el que promueva, induzca, constriñe, financie, transporte por vía terrestre, marítima o aérea o colabore de cualquier forma a la entrada o salida ilícita de personas al país, sea como destino u origen, como tránsito o
o sin el cumplimiento de los requisitos legales con el fin de obtener directa o indirectamente beneficios financieros u otros beneficios para sí o para otro. Dígame si entonces también aplica ese artículo 2. Y viene la parte triste, la parte dura. Dice la parte denominada párrafo del artículo 2. Se establece la pena de 10 a 15 años de reclusión y multa no menor de 150 ni mayor de 250 salarios mínimos al autor del delito de tráfico ilícito de inmigrantes. Vamos a ya una última lectura. Se considera pasible del delito de trata de personas al que mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, niños, adolescentes, mujeres, recurriendo a la, brinco la parte, dice, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento, o sea, el sí, de una persona que tenga autoridad sobre otra, para que ejerza allá abajo vuelve y dice, la servidumbre. Aún con el consentimiento de la persona víctima, será condenado a la pena de 15 a 20 años de reclusión y multa de 175 salarios mínimos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Primeramente, no lo digo yo, lo dice la ley que la estamos leyendo, que es de dominio público, y se la vamos a citar, la ley 137-03 sobre tráfico ilícito de personas inmigrantes y trata de personas. Dice lo que acabamos de leer. La conducta de la distinguida diputada, exdiputada señora Guadalupe Valdés, se subsume perfectamente en las acciones delictivas que acabamos de leer. No porque lo digo yo, sino porque es lo que dice la ley y es lo que el video evidencia que ocurrió. Entonces, dicho esto, ¿qué es el error de prohibición? El error de prohibición es la creencia de que se está actuando bajo la legalidad, de que se está actuando bajo una conducta correcta, pero se incurre en el ilícito penal por desconocimiento de la norma, por desconocimiento del contenido de la norma. Ahora bien, ¿podríamos nosotros entender que la señora diputada, a pesar de haber sido legisladora, desconoce la norma? Es posible, porque si bien se presume que conoce el contenido de la norma, en este caso, la posibilidad de que conozca a detalle estos tipos penales es alto, de que pueda desconocer a precisión el contenido de la norma, pero no solo ella. La mayoría de los dominicanos que emplean ilegales, especialmente haitianos, incurren en este delito también, y me parece que lo realizan por desconocimiento al contenido de la norma. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué sucede con la aplicación de esta norma? Bueno, si el error de prohibición es vencible, ¿qué significa que si es vencible? Si la persona que incurre en el delito tiene la posibilidad de conocer el contenido de la norma y aún así lleva a ejecución el delito, en este caso, estaríamos ante un delito imprudente. Pero si por otro lado, la persona que incumple el contenido de la norma lo realiza bajo la condición de invencible, o sea, que no tenga la forma de conocer el contenido de la norma, en este caso estaríamos ante la ausencia de uno de los elementos constitutivos del delito, que es el elemento moral, y no habría delito. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la distinguida diputada está incurriendo en el delito vencible o invencible. Para mí, incurre en el delito por las condiciones de error de prohibición bajo la premisa de que se encuentra bajo el delito vencible. ¿Por qué? Porque primeramente tenía la obligación de conocer el contenido de la norma por su labor legislativa, y segundamente porque siendo una profesional del manejo de las normas de migración, porque según vi ella pertenece a alguna comisión que trabaja con el tema de migración, entendemos que incurren en la violación a la ley por falta de comprensión del contenido de la norma, por error de prohibición vencible. Entonces, ¿qué dice la Constitución en el artículo 41? Ya para terminar, dice, la prohibición de la esclavitud se prohíbe en todas sus formas: la esclavitud, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas. Entonces,
siendo un imperativo normativo que la aplicación de la ley de migración sea para todos los miembros de la República Dominicana, es decir, aplicación general, una norma que se impone para todos, de igual modo la Constitución, se hace altamente reprochable la conducta de la diputada y en tal sentido le invitamos a ella a que se retracte de esa conducta, cese el proceder de esas acciones, porque entiendo que lo realizó de manera inconsciente, de manera involuntaria, porque a partir de hoy ella tiene más comprensión del contenido de la norma y en tal sentido debe permitir que los agentes del orden, los agentes de migración realicen su trabajo, porque para eso se les paga. Ellos están obligados a cumplir la ley, porque si no cumplen la ley, serían ellos entonces los sancionados y de igual modo se verían afectados en el mantenimiento de su profesión y de su labor, y ellos simplemente estarían haciendo lo que la ley les manda, a cumplir la ley, a cumplir con la ley migratoria de manera específica. Señores, hasta aquí la entrega del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, compartan, porque las informaciones que compartimos, no solo en el día de hoy, sino las que tratamos de compartir en nuestro programa, lo que pretenden es evitar que ustedes pierdan dinero y de igual modo evitar que caigan presos. Señores, gracias por la oportunidad de ser vistos por ustedes. Esto es Legalmente.